Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Una serie de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y a lo mejor cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de una autora con dos caras e incluso tres. Y para ello contamos con la presencia de Paloma Díaz Mas. Bienvenida, Paloma. Bien hallado. ¿Quién es Paloma Díaz Mas? Pues una autora con dos caras o incluso tres. Es decir, lo de las dos caras y las tres viene de que yo siempre me he vanagloriado de ser filóloga. Es decir, mi formación es filológica, estudié filología románica, he sido profesora de literatura, he sido investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y he hecho mucha investigación sobre distintos temas que ahora hablaremos seguramente, pero al mismo tiempo tengo esa otra faceta de escritora de creación. Desde además muy jovencita, porque el primer libro que publiqué, lo publiqué nada menos que en 1973, cuando yo tenía 19 años. Era un libro de lo que hoy llamaríamos microrrelatos, que entonces todavía no se llamaba así. Entonces, para mí, la labor de creación literaria es muy importante, el escribir libremente creación es muy importante, pero también he escrito mucho ensayo y mucho estudio académico. Y esa, creo que una faceta y una actividad y otra se complementan. Y eso quizás lo podemos ir glosando un poquito a lo largo de este rato que vamos a estar charlando. Bien, vamos a poner nuestra conversación en contexto. Yo voy a ser muy sincero. Hoy ha sido el día en que nos hemos conocido en persona. No nos conocíamos antes de nada. Y yo de tu existencia he sabido hace bien poco, 3 semanas como mucho. Y fue a raíz de una Biblia que acaba de publicar la Fundación José Antonio Castro, que es la Biblia de Ferrara. Yo de ese libro, la Biblia de Ferrara, supe por no una reseña, sino un artículo, una columna que tiene Andrés Trapello todos los viernes en la lectura, y habló de la Biblia de Ferrara. Y digo, ¿qué es eso de la Biblia de Ferrara? Ni siquiera conocía la Biblia de Ferrara. El caso es que me picó la curiosidad, entonces pues terminé comprándome la Biblia de Ferrara. ¿Y qué pasa? Que justo abro la Biblia y hay una introducción ¿de quién? De Paloma Díaz Mas, a quien no conocía. Y leyendo la introducción dije, jolín, lo que dice es muy interesante, cómo es que yo jamás antes había oído hablar de Paloma Díaz Mas, y más sabiendo que eres académica de la RAE. Entonces, ¿qué hice? Indagué, empecé a saber más cosas de ti y dije, tengo que conocerla, pero antes tengo que leer cosas suyas. Y entonces el primer libro que leí tuyo fue el de las fracturas doradas. El segundo, breve historia de los judíos en España. Luego, una ciudad llamada Eugenio. Y ahora estoy con el pan que yo como. Que curiosamente el pan que yo como es una sugerencia que me hizo uno de los participantes también en Sapere Aude, que es Ignacio Sanz. Cuando él leyó un artículo que escribí sobre la Biblia de Ferrara y sobre ti, me dijo, ay, pues Paloma Díaz Mas ha escrito un libro fantástico sobre el cocido. Y indagué y me di cuenta de que era el pan que como. Y eso fue una sugerencia de Ignacio Sanz, que participó en el episodio al principio de la serie, en el episodio número 9. Y con ese es con el libro con el que estoy que me está gustando mucho. Y ese es el contexto que doy. Y estamos aquí justo en la librería Sin Tarima, en la bóveda que tiene, en la bodega que tiene, porque Santiago Palacios, que es el librero, el dueño de Sin Tarima, también participó en la serie Sapere Aude en el episodio 81. Y este es el 109, que no está mal. Dicho esto, pues quiero preguntarte, luego lo vamos a hablar de las cosas que tienen chicha, pero ahora yo quiero saber de dónde te viene a ti
inquietud o curiosidad por la literatura? Por la literatura en general. Bueno, en primer lugar, me parece absolutamente inaceptable que no me conocieras. Me parece muy mal. Soy una señora de 71 años, he escrito muchos libros, Exacto. así que, bueno, menos mal que me has descubierto, porque a poco que tardes no me descubres. Déjame apostillar algo, porque es muy curioso. En la serie han participado mujeres del mundo de la ciencia, de la medicina, como por ejemplo Mónica Lalanda, compañeras tuyas de la RAE también y del CSIC. Y del CSIC han participado, Mercedes García Arenal, Maribel también, y Fernández Ordóñez, que es también académica de la RAE. O sea, mujeres ha habido. Pero ¿qué ocurre? Que amigos míos me han comentado, sí, tienes pocas mujeres en Sapere Aude. Y yo dije, pues sí, es posible que tenga pocas mujeres. Entonces me puse a buscar exhaustivamente mujeres a quien yo consideraba que merecía la pena incluir en la serie. Y estuve intensamente buscando, y sobre todo que estuviesen, obviamente, vivas y que tuviesen una obra literaria importante. Y indagué sobre poetas actuales, mujeres, y me llevé una pequeña decepción, me llevé un poco chasco, tengo que ser sincero. O sea, de mi gusto literario, que sobre gustos hay mucho escrito. Y entonces desistí en el intento. Y resulta que sin yo comerlo ni beberlo, aparece la Biblia de Ferrara y apareces tú. Y leyéndote, dije, esta señora sí que merece la pena. Bueno, eso te redime de tu falta inicial. Vamos a ver, me has preguntado cómo empiezo en la literatura. Eso lo he contado un poco en un libro mío que se titula Como un libro cerrado, y que son una serie de recuerdos, de experiencias de infancia, de adolescencia y de primera juventud que creo que influyeron en mi vocación literaria y en mi formación literaria. Y una de las primeras cosas que cuento es que yo, cuando no sabía escribir, mi madre me daba, para que me entretuviese, un papel y un lápiz, y entonces yo hacía unas ondas en el papel y le iba a mi madre y le decía, mamá, ¿qué pone aquí? Claro, yo no sabía escribir todavía y me quedaba muy decepcionada cuando mi madre me decía que allí no ponía nada. Es decir, de alguna manera yo empecé a escribir antes de saber escribir, lo mismo que empecé a leer antes de saber leer, porque en ese mismo libro, Como un libro cerrado, hay una serie de fotos que son hechas por mi padre en mi infancia, y en alguna de ellas aparezco entusiasmada leyendo un tebeo a una edad en la que yo evidentemente todavía no había ido al colegio y no sabía leer, pero se conoce que con las viñetas del tebeo pues me inventaba yo una historia y estoy ahí entusiasmada accionando y contando historias. Entonces, realmente para mí escribir ha sido una cosa que he tenido desde antes de dominar la técnica de la escritura. Y de hecho el primer libro que publiqué lo publiqué con 19 años por una serie de casualidades. Era una serie de cuentos que yo había escrito entre los 16, 17, 18 y que tenían todos un denominador común, que contaban, era lo que hoy llamaríamos microrrelatos, pero claro, en esa época, en España por lo menos, todavía no se usaba ese término. Creo que de ese libro hablas en Las fracturas doradas, que es uno de los libros que te encuentras en la biblioteca de tu hermano. Sí, exactamente, porque entonces, bueno, pues ese es un libro que cuenta una serie de biografías ficticias de personajes que se supone que han dedicado su vida a una sola actividad. Entonces son, para una invención de una adolescente, pues es una cosa bastante curiosa. Y ese fue mi primer libro. Y además vino a coincidir la publicación del libro, que yo estaba ilusionadísima, con la muerte repentina de mi padre. Y entonces ahí bueno, al final del libro es un poco, une esas dos experiencias. La publicación del primer libro es como un ingreso en otra época de tu vida. La publicación del primer libro y el momento en que me quedo huérfana con 2 hermanos pequeños, ¿no? También, y mi madre, claro, que se queda viuda. Entonces, bueno, pues ese es el inicio de mi carrera literaria. Y luego
estudias filología. ¿Qué es lo que te lleva a la filología? Bueno, yo estudié dos cosas. Estudié filología y periodismo. Compaginé las dos carreras. Había algunas asignaturas que me las convalidaban. Me parece que de la segunda promoción de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, porque antes periodismo se estudiaba solo en escuelas privadas. Y entonces yo estudié filología románica y estudié periodismo fundamentalmente porque me interesaba la literatura. Pensaba entonces, no sé si erróneamente, que el periodismo tenía que ver con escribir, que sí, pero también tiene que ver con otras cosas. Y entonces, hice esa doble formación. A mí me interesaba la lengua y la literatura, sobre todo. Y además estudié una filología que entonces era bastante minoritaria, que era filología románica, es decir, lengua y literatura de las lenguas romances, de las lenguas derivadas del latín. Teníamos que estudiar, aparte de español, literatura española y lengua española, pues teníamos que coger dos lenguas románicas, que yo cogí italiano y francés, y sus literaturas. Y entonces me gustó escogí esa carrera que en un momento en que todo el mundo se iba a lingüística o a filología hispánica, que se acababa de estrenar, precisamente porque creía que me podía dar una visión como más comparativa de distintas lenguas y literaturas. Entonces esa es mi formación. Y luego periodismo pues me sirvió para aprender otras cosas. ¿Qué aprendiste del periodismo? Pues aprendí a medir las palabras, creo. Es decir, el escribir algo. Teníamos clase de redacción periodística y de derecho de la información, que yo suspendía siempre y tenía que recuperar y tal, y de otras muchas cosas. Pero no es lo tú cuando escribes un poema, yo no soy poeta, pero cuando escribes un poema puedes actuar con plena libertad. Cuando escribes una novela te puedes enrollar todo lo que quieras, pero cuando escribes una noticia, una crónica periodística, y más entonces que el periodismo digital no existía, existía el periodismo o audiovisual o la prensa impresa. Entonces estás constreñido o por el tiempo o por el espacio disponible. Entonces te obliga a concentrarte, a ser sintético, a prescindir de lo superfluo. Entonces son como dos actitudes muy distintas, la de la creación literaria y la de la escritura periodística, y creo que eso sí que me sirvió para toda la vida. Como ya he dicho anteriormente, el libro por el cual te conocí es la Biblia de Ferrara. Así que vamos a empezar por ahí a tirar del hilo. La Biblia de Ferrara, que es un libro muy peculiar, publicado en 1553, y a quienes nos escuchen tienen que leer simplemente por la introducción que haces al libro ya merece la pena. Sí, porque es como una novela. O sea, es una novela, no hace falta escribir novela ya, si escribes la introducción de la Biblia de Ferrara, no sé para qué me molesto, porque es una traducción de la Biblia hecha literalmente del hebreo, palabra por un sistema de transcripción que va siguiendo palabra por palabra el texto hebreo. Entonces sale un texto que es en español, pero lleno de calcos sintácticos, incluso morfológicos y hasta léxicos del hebreo, y por otra parte con un lenguaje bastante arcaizante que viene de la tradición de traducciones bíblicas medievales, y que la publican un grupo de una comunidad que se forma en Ferrara, en Italia, bajo amparo del duque de Ferrara de entonces, de Hércole II d'Este, que son sobre todo conversos portugueses y españoles que se instalan allí y vuelven al judaísmo, ¿no? Y pueden practicar libremente el judaísmo. Entonces se publican una serie de libros destinados a sus correligionarios que necesitaban leer textos, porque en la práctica de la religión judía la lectura de textos es muy importante. Y tanto en la práctica personal como en la práctica sinagogal, ¿no? Y necesitan textos, pero resulta que ya son una gente que no sabe hebreo,
porque han nacido incluso y se han educado en un ambiente en que estaba prohibido tener textos hebreos. Entonces, publican textos, una serie de textos en hebreo, pero también textos en lengua vulgar para sus correligionarios. En ese momento en España no podían circular traducciones de la Biblia a la lengua vulgar. De hecho, uno de los problemas que tuvo Fray Luis de León, que fue procesado por la Inquisición en Salamanca, fue precisamente que había hecho una traducción del Cantar de los Cantares. Y entonces eso le vale a este señor, que era religioso, un proceso inquisitorial. Entonces, la Biblia de Ferrara se publica en Ferrara en 1553 y es la primera traducción de la Biblia impresa en lengua española. Y luego las siguientes van a ser de protestantes en el exilio. Casiodoro de Reina, por ejemplo. Así que, bueno, inicia una tradición de traducciones de la Biblia al español en una época que eso no se podía publicar en España. Se publica siempre fuera. Los primeros son estos sefardíes. Y eso es lo que hace que el libro sea tan interesante desde el punto de vista histórico. Sí. ¿Qué es lo que te lleva a ti a la cultura sefardí? Pues como todas las cosas importantes en la vida, una serie de casualidades. Yo, mientras estudiaba periodismo, una compañera de clase y yo, bueno, teníamos que hacer trabajos que eran como reportajes. Y una compañera y yo, eran los mediados de los años 70, decidimos, no sé por qué, hacer un reportaje sobre la comunidad judía de Madrid, que yo sabía que había judíos en Madrid, pero no se sabía mucho de ellos. Entonces hicimos como un reportaje entrevistando a gente que se dejó entrevistar y que se mostraron muy abiertos y todas estas cosas. Y entonces hay que tener en cuenta que la ley de libertad religiosa, o más bien de tolerancia religiosa, era muy reciente, era del año 67 o 68, ¿no? O sea que era en comunidades judías bastante recientes. Y entonces hicimos esa especie de trabajo de curso. Y por eso me enteré de que en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas había un pequeño grupo de investigadores dirigido por Jacob Hassan, que era un sefardí de Ceuta, que se dedicaban a estudiar la literatura sefardí. Y sobre todo se estaban empezando a dedicar a editar todo el inmenso corpus de literatura sefardí aljamiada, es decir, la escrita en judeo-español con letras hebreas, que se había publicado desde el siglo XVI hasta principios del XX, un montón de literatura, incluidos 200 periódicos, por ejemplo. Y entonces eso me interesó mucho. Hice mi tesis doctoral sobre ese tema, conseguí una beca para trabajar en el CSIC y es así como me formé en estudios sefardíes y me empecé, cuando era una cosa muy minoritaria, no solo en España, sino en todo el mundo, en el mismo Israel, en Estados Unidos, prácticamente no había, luego se ha desarrollado mucho. Y entonces, pues bueno, desde entonces he seguido trabajando sobre literatura sefardí, compaginándolo con otra de mis pasiones, que es la literatura de transmisión oral y sobre todo el romancero, que es parte del romancero de la literatura oral es sefardí, pero otra parte no, obviamente. Que es el libro que se acaba de publicar recientemente en la RAE con la editorial Espasa, que es romancero. Sí. La edición es la tuya. Sí, es una edición, es la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, que es un corpus de clásicos, ¿no?, de la literatura española, y entre ellos siempre hubo un romancero. Esta Biblioteca Clásica en tiempos la publicó en los años 90 la editorial Crítica, y luego pasó a publicarla a la Academia. Entonces yo, para la edición esta nueva, 30 años después de la primera, en la Academia he rehecho totalmente el libro, metiendo muchísimos más textos, muchísimos más romances, reorganizando el corpus, haciendo un estudio nuevo, porque es que claro, en estos 30 años se han publicado además muchos estudios sobre el romancero que han cambiado nuestra forma de ver el romancero. El romancero los romances es un género de poesía narrativa de origen medieval, pero que ha seguido vivo, bueno, hasta hoy. Todos conocemos Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, etcétera. Eso es un romance
que se ha convertido en un canto infantil. Entonces, hay también, por ejemplo, lo que llamamos villancicos navideños o canciones religiosas u oraciones que también son romances y que están vigentes en España y en América. Entonces, bueno, pues esa es mi otra gran pasión dentro de la literatura. ¿Por qué leer el romancero ya ha cumplido el primer cuarto del siglo XXI? Pues, ¿por qué leerlo? Porque ya no se canta. Es decir, yo he tenido la experiencia, tú entrevistaste a Inés Fernández Ordóñez en uno de los capítulos de Sapere Aude. Ella y yo hemos hecho encuestas de campo, recogiendo romances con Diego Catalán, con el nieto de Ramón Menéndez Pidal, y hemos ido a encuestas pues, a recoger romances entre la gente que todavía los sabía de memoria en los años 80 fundamentalmente, ¿no? En el ámbito, pues por ejemplo estuvimos en una encuesta en Galicia, en otra en León, en otra en el norte de Burgos, y entonces ahí encontrabas personas que todavía tenían en memoria de haber, habían recibido por transmisión oral romances que servían para sus usos cotidianos o como, digamos, como cuentos con moraleja, cosas por el estilo, pero casi todos eran personas mayores. Y ahora mismo pues todavía hay gente que sigue explorando algunos ámbitos de la tradición, pero cada vez queda menos. Es decir, desde el momento en que la vida del ámbito rural, sobre todo, que era sobre todo donde se ha conservado hasta el final esa tradición de los romances que pasaban de generación en generación, enseñados de padres a hijos, o más bien de madres a hijos, el mundo rural ha cambiado mucho, se ha mecanizado el campo. Por ejemplo, tareas que se hacían como la siega, cantando romances, pues ahora con un tractor realmente lo haces oyendo música con auriculares y cosas por el estilo. Entonces, desde el momento en que ha perdido función en la sociedad, los romances han dejado de cantarse. Pero todavía podemos leer tanto los romances antiguos, que se publicaron sobre todo en pliegos sueltos o en colecciones de romances del siglo XVI, como los de la tradición, los recogidos de la tradición oral moderna hasta época bastante reciente. Entonces ahora mismo podemos acceder más al romancero leído que escuchado. Pero de todas formas en el libro puse una cosa que me pareció interesante para los lectores, que es que después de la bibliografía es un libro pues con muchas notas, con muchas explicaciones y al final una larga bibliografía, y al final he puesto una serie de direcciones de internet que son páginas web en las cuales están accesibles resultados de encuestas de campo donde uno puede oír cantar o recitar romances a gente todavía en el finales del siglo XX o principios del XXI. O sea que ahora mismo todavía podemos oír esas grabaciones, que a lo mejor algunas son de gente que se ha muerto, pero que dejó testimonio de eso. Fíjate que según estabas diciendo eso, estaba yo pensando en el libro El pan que como, que también hablas de algo parecido. Antiguamente la cocina era el lugar en el que se vivía. Y en el libro El pan que como hablas precisamente de las mujeres que se ponían a coser o se ponían a pelar patatas, el filandón, sí, por ejemplo, que eso está muy relacionado con el hilar, con las veladas que se hacían por la noche, que en principio se hacían para hilar, en Asturias se llamaban esfollazas porque eran para exfoliar, para quitarle Exacto. las hojas a las mazorcas de maíz, y mientras tanto la gente cantaba, contaba cuentos, etc. Y todo eso lo estoy diciendo porque son cosas que si no están ya extinguidas, están a punto de extinguirse, porque ya muy poca gente tiene una cocina de leña o de carbón, y todo lo queremos hacer en el microondas en 5 minutos. Claro, es que la cocina era el hogar por antonomasia. Era el lugar donde estaba el fuego, donde la gente
en unas casas en las que en invierno hacía un frío que pelaba, se congregaba todo el mundo en torno a la lumbre, o más modernamente a la cocina económica, que es otra cosa que sale en el Pan que como. Y entonces, claro, era un lugar de socialización, era el sitio donde se recibían las visitas. Tú pasabas, venía una vecina y no la pasabas a un saloncito helado que todas las casas tenía, sino a la cocina donde se estaba bien y confortable y le ofrecías algo. Entonces ahí, incluso en el Pan que como, hablo de la cocina como el entorno donde se han conservado las últimas testimonios, o se han transmitido, de las lenguas en peligro de extinción. Exactamente, eso me pareció interesante, me ha parecido interesantísimo. Claro, porque eran las mujeres las que, por estar normalmente menos alfabetizadas y menos escolarizadas que los hombres, mantenían determinadas tradiciones orales, incluido la conservación de la lengua. Y en el caso de los sefardíes es muy claro. A partir de la segunda mitad del siglo XIX hay un proceso de occidentalización de la educación de los sefardíes, sobre todo a través de me estoy hablando de los sefardíes de Turquía, del Imperio Otomano, de Marruecos, etcétera, y entonces a través de una red de escuelas francesas que eran la Alliance Israélite Universelle, que daban educación a los judíos y les daban tanto formación profesional como estudios, pero la lengua vehicular era el francés. Entonces ahí la cultura sefardí se afrancesa mucho. Y las últimas que preservaron la lengua y las tradiciones y tal fueron precisamente mujeres. Y el judeo español se queda al final relegado a una lengua de uso familiar, de uso doméstico. Pierde prestigio cultural ante sus propios hablantes. Sus propios hablantes consideran, es muy significativo, que empiezan a utilizar términos despectivos para referirse a su propia lengua. Por ejemplo, dicen, esto es un jargón, es decir, es una jerga, ¿no? Y la lengua de cultura, por ejemplo, es el francés o es el alemán o incluso el español moderno. Y hay toda una corriente de sefardíes del Imperio Otomano, por ejemplo, que son partidarios de rehispanizar el judeo español, que les parece una lengua más moderna, porque el español de España les parece una lengua más moderna y más apta para el mundo moderno. Y sin embargo, el último reducto, digamos, de esa tradición oral, que incluye también la conservación de una lengua en peligro de extinción, es el ámbito doméstico. Y hay mucha gente que aprende judeo español de sus madres o de sus abuelas, aunque luego no lo use como lengua de cultura. Un ejemplo es Elías Canetti, el premio Nobel. Este era de una familia sefardí de Bulgaria. En casa de sus abuelos se hablaba judeo español, él sabía judeo español, pero su lengua de cultura era el alemán, porque él había estudiado en la Universidad de Viena y sus padres ya habían estudiado también en Viena, ¿no? Entonces, bueno, ejemplifica muy bien el proceso, ¿no? De cómo hay una diglosia. La lengua de cultura es una y la lengua familiar es otra. Y de ahí a que la lengua familiar se vaya desapareciendo a medida que van desapareciendo las generaciones anteriores, y más si entre medias hay algo como la Shoah, el Holocausto, que termina a decenas de miles de hablantes y rompe la cadena de transmisión familiar del judeo español, pues ya digamos que eso aboca al judeo español a ser una lengua en peligro de extinción, que es lo que la UNESCO tiene calificado al judeo español como lengua en peligro de extinción. Aunque ahora está habiendo una curiosa resurrección, que si quiero hablamos de pues sí, háblame de ello. Porque... Pues mira, está surgiendo una comunidad internacional de hablantes en Internet. ¿Ah, sí? Es decir, hay foros de Internet en los cuales se habla en judeo español, se publica en judeo español, se hacen entrevistas en judeo español, que a mí me metieron una vez en un embolado considerable. Hay un foro que es Sefarad, que lo hacen en Argentina, pero hay un programa que se llama Encuentros de Al-Haz, Encuentros de los Domingos. Al-Haz es el nombre del domingo en judeo español, que por cierto me parece que es un arabismo, pero bueno. Y entonces a mí una
persona, Rachel Amado Bornik, que es un muy activista del judío español y tal, me invitó a un coloquio como este, así, en esos encuentros de Al-Hadi. Digo, sí, sí, bueno, vale, sí. Digo, bueno, tú hablarás en judío español, pues que esta es una señora que vive en Texas, que es originaria de Esmirna, pero que habla judío español muy bien. Y yo contesto en español. No, no, no. Tienes que contestar en español, en judío español. Y entonces allí me ves una entrevista como esta de 1 hora tratando de hablar mi mal judío español, porque claro, yo tengo un conocimiento pasivo de la lengua. Claro. Yo he leído muchos textos en judío español, he transcrito textos y editado textos aljamiados, lo entiendo bien, lo puedo analizar, lo puedo incluso explicar, pero no tengo soltura para hablarlo. Y entonces ahí me puso en el dilema de tener que hacer una entrevista. Y esa ha sido la primera vez. Ha habido alguna otra ocasión en que he tenido que hacer el esfuerzo de hablar mal que bien, porque es muy fácil, claro, como son variedades lingüísticas próximas, es muy fácil que te intentas hablar judío español y enseguida te vas al español. Y entonces... pero bueno, lo tuve que intentar, lo he tenido que intentar varias veces, es el esfuerzo de hablar una lengua de la cual tienes un conocimiento pasivo. Es un reto, ¿eh? Pues, ahora que estamos hablando de esto y que hemos titulado este episodio de Saper Aude una autora con 2 caras e incluso 3, hemos hablado sucintamente de al menos 2 de ellas, menos de la que te ha ocupado mucho tiempo en tu vida, que es la docencia. Claro, yo he sido profesora de literatura en la Universidad del País Vasco, es decir, yo hice mi tesis doctoral, bueno, me pasó lo que le pasa a mucha gente, que haces tu tesis doctoral y luego no tienes árbol donde ahorcarte. Y entonces era una época, principios de los años 80, en que empezaban a crearse en España muchas universidades nuevas, porque la red de universidades españolas realmente, primero en los finales de los 70, creció mucho la red de institutos de enseñanza media y se crearon muchos institutos de enseñanza media. Es un proceso producto de la transición, ¿no? Se crearon muchos institutos de enseñanza media en ciudades y en pueblos que no tenían instituto. Entonces muchos compañeros míos de carrera hicieron oposiciones y fueron profesores de instituto, y justo en esos años 80, en principios de los 80, que yo había leído mi tesis, empezaron a crearse universidades nuevas o a desarrollarse otras. Y entonces, pues bueno, hubo un par de años en que se publicaban en los periódicos, en la prensa escrita, en verano, unas grandes listas de vacantes en universidades para aspirar a contratos. Entonces yo ahí cogí un verano y escribí a 4 o 5 universidades mandando mi currículum, y mira por dónde me escogieron de la Universidad del País Vasco para dar clase en la facultad, de lo que es ahora la Facultad de Letras, que entonces no se llamaba así, de Vitoria. Porque la Universidad del País Vasco tiene varios campus y normalmente no repite titulaciones, entonces las letras estaban en Vitoria. Y entonces me fui allí en un momento en que además la gente no se quería ir mucho al País Vasco, porque era un momento difícil, era un momento en que ETA estaba en plena actividad, había varios asesinatos todas las semanas, se consideraba el País Vasco un lugar peligroso, y luego, y de hecho yo recuerdo a mi madre que un par de años antes habíamos estado de veraneo en Santander y nos decía, hay que ver, lo que dicen que es muy bonito es el País Vasco, pero claro, ya nos hemos quedado sin conocerlo, porque es que claro, ¿quién va ahora al País Vasco? O sea, había esa mentalidad, que es verdad, sí, que había esa sensación de peligro. Y entonces mira por dónde 2 años después yo era profesora en la Universidad del País Vasco, una joven profesora contratada, y ahí estuve 18 años, hice un poco todo el cursus honorum de profesora contratada, profesora titular y catedrática, dando clases sobre todo de literatura española del siglo de oro, aunque di también otras cosas como teatro español contemporáneo y otras asignaturas. Y luego ya en 2000, a finales de la década de los 90, me empecé a encontrar incómoda allí, porque fue el momento en que ETA
en uno de sus congresos que hacía, decidió que había que abordar otra estrategia que era lo que llamaron la socialización del sufrimiento, es decir, que toda la sociedad se sintiese posible víctima de ETA. Es decir, que podía. Entonces empezó a haber amenazas, yo empecé a tener compañeros de clase amenazados, nos quemaron el coche a varios profesores en el campus, y entonces era una sensación de falta de libertad y de miedo y de delación. Eso de que venía alguien a visitarte de fuera y estabas comiendo en un restaurante y te preguntaba, bueno, ¿y cómo está la situación política aquí? Se hacía un silencio, nos mirábamos unos a otros, porque no sabías quién te estaba oyendo. Y sabías que ETA y todo su entorno tenía una especie de familiares de la Santa Inquisición distribuidos por toda la sociedad. Entonces me empecé a sentir incómoda y fue cuando me presenté a unas oposiciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el Centro de Humanidades del Consejo, y me vine aquí en 2001. Y un poco buscando no tener miedo. Uh-huh. O sea, yo admiro mucho a la gente que se quedó. Muchos de ellos es que era su tierra y no querían abandonarla, pero yo no dejaba de ser una inmigrante de lujo, al fin y al cabo. Es decir, había emigrado por razones de trabajo a hacer un trabajo especializado como el de profesora de universidad, pero pensé, llegaba un momento que decías, bueno, en Miranda de Ebro, que está a 20 kilómetros, viven tan tranquilos, ¿por qué tenemos que vivir aquí con tanta angustia, ¿no? Y entonces, pues nada, busqué un trabajo y una casa en otro lugar. Y luego, cuando me jubilé, en 2019, volví a Vitoria, porque, bueno, he estado unos años viviendo allí y ahora ya me he vuelto porque no tenemos familia en Vitoria y, bueno, para estar más cerca de nuestras familias. Cuando estás en el CSIC desarrollas toda una labor de investigación que me imagino que es lo que ya has mencionado antes, que es la cultura sefardí, Sí. que es lo que más has investigado en el CSIC. Sí, bueno, yo estaba investigando sobre cultura sefardí desde la tesis doctoral durante todo el periodo en que estuve en la Universidad del País Vasco. De hecho, dirigí alguna tesis sobre ese tema y tal. Pero es verdad que en el CSIC era muy importante tener algún proyecto de investigación concreto y poder pedir financiación para desarrollar ese proyecto. Y entonces yo encontré un poco el filón también en los estudios sefardíes, lo cual me permitió formar a una serie de jóvenes investigadores, becarios predoctorales y sobre todo contratados postdoctorales, que sobre todo todos eran hispanistas que por lo que sea se habían interesado por la cultura sefardí. Y eso han sido unos años muy interesantes, desde 2001 hasta 2019. Y luego llega un momento también que te nombran académica de la Real Academia Española, ocupas el sillón y latina minúscula. Sí. ¿Qué hace una institución como la RAE? Han pasado ya por aquí varias personas de la RAE, Pedro Álvarez de Miranda, Inés Fernández Ordóñez, Miguel Sáenz, ahora tú. La institución, la RAE, actualmente estamos en 2026, en concreto en marzo de 2026. ¿Está alejada de la sociedad? ¿Está dentro de la sociedad? ¿Es una institución normativa, que sugiere, debería normalizar más? Vamos a ver, primero, la RAE es una institución internacionalizada. Para empezar, porque el español es una lengua internacional y porque además no solo existe la Real Academia Española, sino que existe la ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, que son 23 academias que están en todos los países de América, en Estados Unidos, de habla hispana, en Estados Unidos, en Guinea, en Filipinas y en Israel por la Academia del Judeo Español, precisamente. Entonces, pero no solo está internacionalizada porque el español sea una lengua internacional, sino porque sus recursos, tiene un montón de recursos en línea que todos los años consultan decenas o en algunos casos centenares de millones de personas que están
en acceso abierto y a los que se recurre con toda facilidad. El diccionario, pero también una serie de corpus lingüísticos de uso lingüístico. La biblioteca digital de la Real Academia, que tiene un montón de fondos, sobre todo de impresos antiguos y de algunos manuscritos. La biblioteca de la Academia es estupenda, pero es que además hace un par de años ha puesto en línea muchos de sus recursos, y eso, claro, tiene unas consultas, organiza toda una serie de actividades que además se cuelgan en la web, en un canal de YouTube. Hay una escuela de lexicografía donde todos los años se forman 23 lexicógrafos procedentes de otros tantos países de América que reciben una formación en línea primero y luego están unos meses en España y luego tienen como una especie de beca para estar luego un año trabajando como lexicógrafos en las academias de sus respectivos países. Entonces realmente creo que la academia actualmente está muy lejos de esa visión como muy tradicional de que es la que marca la norma y tal. No, la academia da un asesoramiento sobre usos lingüísticos, un asesoramiento que realmente tiene mucho éxito, porque, por ejemplo, también se consulta el diccionario panhispánico de dudas, que está en línea y está en papel. Entonces, realmente son recursos que son muy consultados y muy utilizados, lo cual indica hasta qué punto a la gente le importa su lengua y le importa hablar bien. Y luego además hay una cosa muy, muy divertida, que es lo que vemos sobre todo en la comisión del diccionario en la que yo estoy, que es la unidad interactiva del diccionario. Tú en la página web, en la primera página, hay un sitio donde uno pincha y puede hacer propuestas de léxico. Y además a veces llegan unas propuestas muy bien preparadas. Que tal cosa, la acepción que da no es muy exacta porque incurre tal. Tienen tal acepción pero no tienen tal otra. Hay tal palabra que se usa pero no está en el diccionario, etc. Y entonces eso pasa por una serie de comisiones, se envía también a las academias correspondientes, es decir, a las de América, Filipinas, etc. Y al final de eso, pues eso es un proceso relativamente largo porque pasa muchos filtros, pero al final de eso se puede incorporar una palabra, una acepción, modificar una acepción en el diccionario. Entonces realmente también es una cosa bastante interactiva. O sea que realmente luego tiene las consultas lingüísticas que se hacen a través de una red social. Ahora mismo es de la RAI Informa. Twitter. De X, exactamente. Es que como han cambiado de nombre y yo las redes sociales no me muevo mucho, pues por ejemplo eso, además ahora se va a agrupar todo de manera que va a haber una forma de consultar todas las dudas resueltas, ¿no? Entonces, claro, eso es un recurso, es un servicio a la sociedad. Que sirve para muchas cosas, para quien quiere escribir bien, quien quiere hablar bien, para los periodistas, para los profesionales de la información, para un montón de cosas, pero también, por ejemplo, para los juzgados. O sea, en los juicios hay muchas veces en que los jueces o los tribunales judiciales fundamentan sus resoluciones en acepciones en el diccionario de la RAE. Ajá. O sea, por ejemplo, yo recuerdo un caso de unos que hicieron que hicieron una serie de pintadas en el metro, me parece que era de Barcelona, que dejaron los vagones como un Cristo, ¿no? Estos en plan artistas urbanos que se ponen a hacer graffiti y dejan un vagón irreconocible. Entonces, bueno, el metro les denunció, hubo un juicio y entonces la defensa argumentaba que lo que habían producido era un deslucimiento
de los vagones y que por tanto eso no era un delito y que el daño además que habían causado pues era el de un deslucimiento. Entonces los señores fueron condenados a indemnizar al metro porque basándose en la definición que da el diccionario de la Academia de deslucimiento, que no correspondía a lo que ellos habían hecho. Deslucimiento era simplemente una cosita más superficial, ¿no? Entonces ese es un ejemplo, pero realmente se usa mucho. Y luego a lo mejor además ahora hay una iniciativa que parte de la RAI a la que se están uniendo muchas instituciones, que me parece que es muy importante, que es el uso del lenguaje claro y accesible. ¿Cuántas veces nos hemos ido a rellenar un formulario o la declaración de la renta y no entendemos lo que están diciendo ahí? O nos dan unas instrucciones de algo que puede ser muy importante, porque puede ser el ejercicio de un derecho, por ejemplo, a una pensión o a una ayuda o a una cosa así, y no entendemos las formulaciones, porque están utilizando tecnicismos, porque está mal y enrevesadamente redactado, porque son un corta y pega. Entonces, ahora hay una iniciativa de comprometer cada vez más a más instituciones en que usen un lenguaje claro y accesible como forma de proteger los derechos de los ciudadanos. Porque si no te enteras de lo que estás leyendo, porque está enrevesadamente escrito, estás indefenso. ¿Y eso es compatible con el lenguaje inclusivo que está de moda ahora? Bueno, yo creo que empieza a dejar de estarlo. Es decir, el lenguaje inclusivo, si tú te fijas, cuando es muy fácil de ver en los lenguajes en la lengua de los políticos, ¿no? Empiezan en un discurso utilizando el lenguaje inclusivo, por ejemplo, haciendo desdoblamientos o del tipo todos, todas, todes, y a los 3 minutos ya están utilizando el masculino genérico, porque es a lo que les lleva el funcionamiento normal de la lengua, ¿no? Es decir, digamos que sí que hay un intento de dirigir un poco desde el poder, vamos a ser claros, desde sí, unos poderes públicos, a veces desde ministerios y tal, la forma de hablar de la gente. En algunos casos pues se ha... hay formas que se han acomodado fácilmente en la lengua, pero otras cosas resultan como muy forzadas, y los mismos que defienden ese lenguaje inclusivo resulta significativo ver que son incapaces de mantenerlo en un discurso de 10 minutos. Entonces es bastante significativo. Entonces, bueno, pues otras veces el lenguaje inclusivo lleva a soluciones que a mí me parecen un poco paradójicas. Por ejemplo, ahora en los centros de enseñanza no se habla de los profesores ni de los alumnos, sino del profesorado y el alumnado. Bueno, pues para mí es sustituir una palabra que se refiere a personas por una palabra que se refiere a un colectivo, pero que sigue siendo masculino, porque profesorado es masculino y alumnado es masculino, y la concordancia es en masculino. El profesorado de esta escuela es muy eficiente, el alumnado de esta escuela es muy inteligente. Luego estamos usando estamos sustituyendo un masculino genérico por otro masculino genérico, pero que tiene una característica, y es que despersonaliza. Los alumnos son personas, el alumnado es un colectivo amorfo. Entonces, claro, a veces en ese intento salen cosas que son un poco contradictorias, digamos. Entiendo. Tú que te has dedicado a la enseñanza durante tantos años, te hago la pregunta que ya he hecho a algunas personas de las que han pasado por Saper-Aude. ¿Tú crees que hablamos y escribimos mejor ahora en el siglo XXI que hace 50 años? Digo 50 años porque yo tengo 53. No, porque hablamos fundamentalmente porque hablar es una cosa y escribir es otra, para empezar, pero se ha descuidado un poco la enseñanza de la escritura. Es decir, creo que en la educación es un problema educativo. La competencia en la lectoescritura creo que es peor ahora que hace unos años.
a los estudiantes, al alumnado. Se le hace a ese colectivo compuesto por personas, llamado el alumnado, creo que se les hace leer menos y se les hace leer textos más fáciles. Yo recuerdo, una de las cosas que recuerdo en como un libro cerrado es que nosotras leíamos el Quijote con menos de 10 años a trozos en voz alta por las tardes en la escuela, ¿no? Y entonces, en la primera escuela a la que fui, hoy en día a nadie se le ocurre darle a leer a un niño de 9 años el Quijote. Pero claro, eso desarrollaba nuestra... O sea, digamos que hay como una especie de proteccionismo. Es como si en la música tú dijeras, no, es que la gente no es capaz de percibir todos los matices de la música, entonces vamos a componer composiciones musicales que se toquen solo con las teclas blancas del piano. Entonces prescindimos de las negras. Es empobrecer, ¿no? Y también creo que se les debería a los estudiantes, alumnado o como queramos llamarles, hacerles escribir más y leer en voz alta. Una cosa que hacíamos en mi época, cuando eras muy pequeño, y eso, de alguna manera, hay textos que si tú te ves obligado a leerlo, mientras los vas leyendo, los vas entendiendo o los tienes que interpretar. Yo soy un defensor de la lectura en voz alta. Es verdad que lleva más tiempo que cuando uno lee en voz baja. Bueno, cuando lees mentalmente. Sí, pero si te hacen leer así por turnos, cogiendo un libro y cada uno lee un trozo, lees por narices. Y te lo lees entero, pero te saltas partes. Entonces creo que sí se ha perdido competencia y de hecho yo creo que hay gente que hay cada vez más analfabetos funcionales, gente que sabe, en teoría sabe leer y escribir, pero en la práctica no entiende lo que lee. Te cuento una anécdota. Hace muchos años, bueno, no tantos, en el año 95 debió de ser, conocí en una convención de traducción a Luis Alonso Schöckel, que era un jesuita, que era traductor de la Biblia. Sí, la Biblia de Schöckel, que es una traducción como muy poética. Sí, la Biblia del Peregrino. Y me impresionó tanto verlo hablar que dije, jolín. Bueno, el caso lo voy a resumir. Pasaron muchos años. Y hace como cosa de 2 o 3 descubro un libro suyo de los años 40 que se llama La formación del estilo, que era el libro que él impartía en sus clases de literatura y lengua a sus alumnos. Yo lo tengo en casa. Coges ese libro, el primer pensamiento que me vino fue, esto es imposible hoy darlo en una clase, porque el nivel de los textos es tan alto que hoy en día... Sí, ni alumnos universitarios a lo mejor... Ni alumnos universitarios. Y yo dije, jolín, es que esto es lo que la gente que estudiaba en esa época hacía. Y no te estoy hablando de la universidad, sino de colegio o de instituto. Sí, yo creo que sí, que se ha perdido y que además eso hace que muchos jóvenes tengan pereza de leer o de leer textos complejos o de leer textos completos. Estamos muy acostumbrados a leer trocitos o a saltar de un texto a otro. Precisamente esa es una de las razones. Hay libros que uno puede leer, no voy a decir en diagonal, pero que puede leer más rápido. A mí me gusta la lectura reposada. Y sí que es verdad que, por ejemplo, los libros que he leído de ti, los he leído rápido porque sabía que iba a verte y quería tenerlos leídos antes de verte en persona. Pero, por ejemplo, el pan que como, he renunciado a leerlo rápido. Lo estoy leyendo reposadamente porque no quiero leerlo rápido. Porque igual que la comida se saborea despacio, pues es un libro que hay que saborear. Podría habérmelo leído porque lo empecé la semana pasada y podría haberlo terminado ya, pero lo estoy leyendo, degustando cada una de las palabras y de los giros que utilizas. Que, por cierto, ya que te tengo delante, está muy bien escrito.
Hombre, procuro escribir bien. Yo, de todas formas, mi mayor tour de force de escritura así, de estilo, es El sueño de Venecia. El sueño de Venecia es una novela de mi primera época. Yo tengo, como soy profesora de literatura, me clasifico a mí misma. Tengo dos épocas. Desde 2004, que es como un libro cerrado, hasta acá, son libros como más autobiográficos, más de experiencia personal, más de memoria. Y hasta 1999, en que publiqué La tierra fértil, que es una novela ambientada en la Cataluña medieval, son más lo que se ha llamado metaficción historiográfica. Entonces son cosas más o menos pseudohistóricas con un cierto toque irónico, en el cual a través de esa visión histórica es una forma irónica de mirar también nuestra propia realidad. Entonces, por ejemplo, El sueño de Venecia fue una novela que ganó el premio Ralde y fue un poco mi consolidación como escritora. Y es una novela en la cual, que se desarrolla en 5 épocas diferentes, y cada capítulo es la historia de un cuadro que se pinta en el primer capítulo y se restaura en el último, desde el siglo XVII hasta la actualidad. Entonces, cada capítulo está escrito en el estilo y con las convenciones literarias de la época. El primero es una especie de novela picaresca, el segundo es una novela epistolar y libro de viajes de un inglés que viaja por España robando obras de arte y cosas por el estilo. El tercero es una novela realista, como tipo Galdós y tal. Y entonces, hasta llegar al último, que es un informe del restaurador, un informe técnico del restaurador que ha restaurado el cuadro. Entonces, ahí es el mayor tour de force que he hecho yo de estilo, pero que es también producto, ahí es un momento en que se enriquecen mutuamente mi experiencia como profesora y mi experiencia como escritora, porque seguramente yo no hubiera podido escribir esa novela con esos distintos registros lingüísticos y estilísticos si no hubiera sido profesora de literatura durante muchos años. Y de hecho es una novela que la mandan leer tanto en la universidad como en el bachillerato, porque a los profesores les viene muy bien para explicar los distintos estilos. Leen un libro de literatura contemporánea y así pueden ir siguiendo una especie de historia de los estilos tengo que literarios. decirte que es una de mis lecturas pendientes. El libro me lo recomendó Emilio Pascual, por cierto, de Venecia. Uh-huh. No es tan fácil de encontrar. Bueno, es que de vez en cuando se agota. Y entonces, cuando no lo encontréis, decídmelo, porque le doy un toque a la editorial, que a lo mejor se han despistado, porque la editorial con la que suelo publicar, que es Anagrama, suele reeditar los libros, no los deja ahí arrumbados. Uh-huh. Me encantaría seguir hablando contigo, pero todo tiene un principio y un final, porque además nos hemos dejado muchísimos temas en el tintero que mentalmente me había apuntado, pero me he dado cuenta que no hemos podido hablar de ello. Pero bueno, a lo mejor hay una segunda ocasión en algún momento. Hay una sección que es fija y siempre hago las mismas preguntas a todos los invitados. Si tuvieses que recomendar un libro que hay que leer sí o sí antes de morir, ¿qué libro dirías? Sobre el Quijote. Yo he sido profesora de literatura española del siglo de oro, y además me gusta mucho del Quijote esa ironía, ese humor, que al mismo tiempo es muy humano, muy socarrón y muy moral. Es decir, sí, el Quijote. Y lo mismo aplicado a la música. Una música que alguien tiene que haber escuchado antes de morir sí o sí. Uy, ahí hay muchas, pero no lo sé. Yo es que soy me gusta mucho la música medieval, renacentista y barroca. Entonces creo que yo recomendaría mucho música del siglo XVI, XVII, que a veces lo que se considera música clásica es posterior, ¿no? Del romanticismo para acá. Y entonces nos olvidamos de que a veces las bases están ahí, que los orígenes de la ópera están en Monteverdi, por ejemplo, o que hay una serie de elementos. Bueno, la música del 18 es maravillosa también. No te mueras sin oír a Mozart. Y ahora la petición. Imagínate que dentro de muchos años, 1000 años, alguien tiene la oportunidad de escuchar la voz de Paloma Díaz Mas en marzo de 2026. ¿Tienes algún mensaje? Si tienes algún mensaje para ese eventual oyente, ¿qué te gustaría dejar dicho?
espero que dentro de 1000 años no hayáis dejado de leer. Y espero que se haya redescubierto la enseñanza de la lectoescritura de una manera más activa, con la lectura en voz alta, con la escritura por parte de los estudiantes, es decir, recuperar esas cosas que son tan artesanales, incluso que se haya vuelto a recuperar algo que por lo visto es muy bueno para el desarrollo neurológico, que es escribir a mano. Y lo digo yo, que escribo las novelas en ordenador directamente, pero creo que es algo que a mí me han hecho hacer mucha caligrafía y creo que es algo que configuró también mi mente. Pues Paloma, muchísimas gracias por haber participado en Saperaude, te lo agradezco infinitamente. Pues muchísimas gracias a ti. Gracias.